Bueno, como siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios en este día. Les había dicho el jueves pasado que nos reunimos todo el Ministerio de las Damas, que quería continuar con el tema que compartí justamente el jueves sobre el origen y el propósito del ocultismo. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie en este momento y vamos a hacer una oración colocando este tema, nuestras vidas, nuestros corazones, bajo la cobertura de la sangre preciosa de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo Jesús. Por favor, colóquense en pie y con los ojos cerrados vamos a decirle: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres el Dios todopoderoso, y tú, Jesucristo, eres Dios soberano, Dios eterno, Dios encarnado, el único Dios verdadero. Tú, Jesucristo, eres Rey soberano sobre todas las cosas. A ti la gloria, la honra y la alabanza, y nuestras vidas quedan bajo tu cobertura, Señor, en este tema. Que tú nos des sabiduría, inteligencia, entendimiento espiritual para comprenderlo y para compartirlo con otros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Muy bien, Halloween debía ser un momento para recordar que los demonios son reales, que el ocultismo está más vigente que nunca, y que en la medida que el tiempo se acerque, habrá mucha más influencia de esta actividad ocultista, de esta actividad demoníaca en todo el mundo. Cuando hablamos de este tema, hay personas que se van a dos extremos, ¿cierto? Y en la historia de la iglesia ha sido igual. Unos ven a los demonios hasta en la sopa, lo ven absolutamente en todo, y todo creen que es un demonio que los está persiguiendo, que el demonio hace aquello, que el demonio hace lo otro, y como que se le termina dando honor al demonio y a Satanás. Y otros viven su vida ajenos a la existencia de este mundo espiritual caído, que es tan real, más real que nuestro mundo físico. Entonces, estos son los dos extremos que tenemos que cuidarnos muchísimo. Por un lado, no debemos sobredimensionarlo, pero por otro lado, tampoco debemos subestimarlo, y sí darle la misma importancia que le da la palabra de Dios, ¿ya? En realidad tenemos un enemigo que es poderoso, un enemigo que es malo, en esencia malo, mentiroso, padre de mentira y homicida. Tal como Jesús lo dijo Cristo: yo vine a darles vida y vida en abundancia, pero el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Una pregunta, amada iglesia: ¿qué tan conscientes estamos de la actividad de esta realidad espiritual? ¿Qué tan conscientes estamos? ¿Cómo influye este mundo espiritual en nuestras vidas y en nuestras familias? De manera general y resumida, yo quiero que veamos cómo opera el ocultismo, cómo operan los demonios, ¿cierto? De una manera muy sucinta. Vamos a ver en 3 puntos para los que quieran tomar nota, y especialmente de los textos bíblicos, que ustedes tomen nota. Vamos a ver 3 puntos sobre esto de una manera muy, digamos, rápida. 1, ¿quiénes son los demonios? ¿Quién es Satanás? ¿Cuál es el origen, cierto, del ocultismo, de la hechicería, del espiritismo, de todas estas fuentes espirituales de maldad? ¿Qué hacen los demonios? ¿Qué hace este mundo espiritual? ¿Y cómo podemos enfrentarlos? Obviamente, como les dije el jueves, va a ser muy breve, pero vamos a ir el siguiente jueves, que voy a reunirme nuevamente dentro de 15 días, con las damas. Estaremos no concluyendo, pero compartiendo un poco más sobre este tema. Entonces, punto número 1, para los que toman nota: ¿quiénes son? ¿Quién es Satanás y quiénes son los demonios? Punto número 1. Satanás es un ángel caído que gobierna a los demonios. Una cosa es Satanás y otra cosa son los demonios. Satanás no es autoexistente, no es soberano, no gobierna más allá de los límites que Dios le ha permitido.
Satanás es nombrado en la Biblia 52 veces. Y los demonios son los ángeles que pecaron contra Dios, que fueron motivados por este ángel llamado Luzbel, y que junto con él lo apoyaron en esta rebelión contra Dios. Ellos continuamente hacen el mal en el mundo. Ellos están comandados, estos demonios, por su rey que se llama Satanás. Ahora, el Satanás, que es uno solo, ¿sí?, que es el príncipe, digamos, de los demonios, tiene diferentes títulos, diferentes nombres, y estos nombres nos muestran de alguna manera lo que es la esencia de él. Un nombre de Satanás es diablo, otro es Apolión, Belcebú, príncipe de las tinieblas, león rugiente, serpiente antigua, tentador, dragón, maligno, acusador de los hermanos, príncipe de este mundo, padre de mentira, mentiroso, homicida, adversario. Algunos de los nombres que se le dan a Satanás. Me impresiona mucho el nombre adversario porque significa uno que se opone a Dios. Uno que se opone a Dios. Y estos nombres nos hablan, como les dije, de lo que es la esencia de Satanás. Cuando el hombre pecó allá en el Edén y se rebeló contra Dios, al momento de la caída del diablo, del hombre, ¿cierto? Ya existía Satanás. O sea, Satanás es mucho anterior que el hombre. No sabemos cuánto tiempo anterior ya Satanás existía, ¿sí? Y no hay mucha información sobre cómo fue la rebelión de Satanás y sus demonios. Solo algunos detalles de las causas de esta rebelión. En Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 6, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 6, nos habla un detalle interesante. Es el apóstol Pablo hablando a los cristianos de quién debe estar dirigiendo una iglesia. Y dice, no coloquen a un neófito, o sea, un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Y caiga en la condenación que cayó el diablo. ¿Cuál fue la condenación en que cayó el diablo? En él hubo envanecimiento, nos dice la Biblia. El diablo se envaneció, se llenó de orgullo. El envanecimiento fue una de las causas por las cuales Luzbel, este querubín de Dios, que era el director de la alabanza en el cielo, que Dios lo había colocado en una posición de liderazgo, cayó en pecado por el orgullo y por el envanecimiento. Se llenó de rebeldía. Se llenó de rebeldía contra la autoridad de Dios. Y dice que con esto arrastró a cantidades de ángeles. Entonces, qué importante, como una aplicación breve, que entendamos que si hay algo que al Señor le desagrada profundamente, es cuando hay rebeldía en nuestro corazón hacia la autoridad que Dios ha establecido. ¿Sí? Esa rebeldía está en nuestro corazón y tenemos que continuamente estarla combatiendo. Bueno, en Juan 8:44 nos dice la Biblia, Juan 8:44, Jesús está hablando a los fariseos que se creían muy santos, muy buenos y que se creían muy religiosos, y de hecho eran muy religiosos, pero no eran hombres ni mujeres de Dios, eran religiosos. Y les dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Obviamente en Satanás no hay verdad. Cuando habla mentira, dice, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Es increíble esta palabra mentira, mentiroso, padre de mentira. En dos textos, en dos versículos se menciona permanentemente. O sea, si con algo Satanás actúa en este mundo y aún engañando a los cristianos, es a través de la mentira y el engaño. Y dice que fue homicida desde el principio, padre de mentira. Los ángeles que no cayeron porque hubo un grupo que se fue con Satanás, pero hubo millones de millones que no cayeron en esa rebeldía. Ellos siguen siendo obedientes a Dios y lo serán siempre hasta el final, completamente obedientes al Señor. Dice que son los ministros que Él utiliza
para muchas cosas también en este mundo, el Señor. Muy bien, entonces vamos al punto número 2. Esto era entonces el origen de Satanás, el origen de los demonios, de una manera muy rápida. ¿Qué hace Satanás? ¿Y qué hacen los demonios? Primero quiero que veamos lo que no es Satanás. Es muy importante que digamos lo que él no puede hacer. Para que cuando le atribuyamos alguna acción a los demonios o a Satanás, es importante que recordemos realmente si podemos atribuirle eso o no. Que una de las cosas es saber que Satanás no es omnipresente. El único omnipresente es ¿quién? Dios. Él es uno solo. Dios puede estar en todas partes, en todos los países, con todos los millones de seres humanos. Allí está presente. Satanás no. Satanás es uno solo. Él no es omnipresente. ¿Sí? Bien importante esto. Tampoco es omnipotente. Él es poderoso. Pero el único todopoderoso es ¿quién? El Señor Jesucristo, Dios encarnado. Tampoco es omnisciente Satanás, ¿ya? Él no puede saber lo que usted está pensando. Él no puede conocer lo que hay en su corazón. Él se puede intuir, digámoslo así, por conductas que usted tenga, realmente inclinaciones pecaminosas que tenga para allí, digamos, ponerle una trampa. Entonces, Satanás no es omnipresente, no es omnipotente, ni es omnisciente, ¿sí? No le atribuyamos a Satanás cosas que solamente se le pueden atribuir a Dios. Igual los demonios. Por eso son miles de demonios asignados, pero tampoco son lo que acabo de mencionar. Todo lo que Satanás haga, atención iglesia, todo lo que Satanás haga será bajo el permiso de Dios. Porque Satanás no es soberano, solo Dios es soberano. Por eso Cristo le dijo al apóstol Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado, dijo Jesús, para que tu fe no falte. Los demonios tampoco son omnipresentes ni omnipotentes. Bueno, ahora quiero que veamos algunos aspectos de cómo estos demonios, ¿sí? Y cómo Satanás está trabajando en este tiempo y desde siglos de siglos que nosotros no sabemos cuándo empezó. Una de las cosas que hacen los demonios es que luchan contra las huestes angelicales. Luchan contra las huestes angelicales. Les decía que hay unas huestes, ¿cierto? Angelicales, hay unos ángeles que no se rebelaron contra Dios y que siguen las órdenes del Señor. Y hay otros que están en combate. En Judas, el versículo 9, Judas no tiene sino un solo capítulo, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Había una lucha espiritual allí, entre estos poderes, y Judas lo menciona de esa manera. Decía que el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Dice que no se atrevió a proferir juicio, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Esa lucha espiritual que se da en el ámbito celestial, ¿sí? Tiene incidencia en este mundo físico de alguna manera, de alguna forma, sin que eso anule la responsabilidad de los seres humanos. O sea, no es que Satanás y los demonios vengan y hagan lo que quieran y entonces, pobrecito de mí, yo no puedo hacer nada, no. Porque Dios le ha dado voluntad e inteligencia al ser humano. Entonces, eso no anula la responsabilidad de los seres humanos. En Daniel capítulo 10, versos 10 al verso 13, Daniel capítulo 10, versos 10 al verso 13, no lo voy a leer, solamente voy a mencionar lo que dice este texto. Dice que mientras Daniel estaba orando, se dio una lucha espiritual tremenda en ese ámbito espiritual. Y dice que no era una lucha con un príncipe de este mundo, era con un espíritu demoníaco. Y en el verso 16 dice con claridad qué pasó luego de esta lucha que hubo allí. O sea que los demonios están haciendo una influencia
como les dije, luchan contra huestes angélicas, huestes espirituales angélicas. Otra de las formas como los demonios están actuando, Satanás, es influenciando el mundo físico, nuestro planeta Tierra. Influencian este mundo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice así: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, ¿cuál es el Dios de este mundo? Satanás. Dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, él ha colocado una venda espiritual en los incrédulos. Cuando María Claudia estaba dando este testimonio de su amiga, yo pensé, está ocurriendo esto sencillamente. Dice, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo dice que ha cegado el entendimiento. A él le conviene que la gente no quiera saber de Cristo, esté confundida, no lo entienda, lo rechace, ¿cierto? Y peor todavía, que no crean que él existe o que él no tiene ninguna influencia así como poderosa. En Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19. Primera de Juan 5, 19. Dice hay una declaración tremenda. Escúchenla, amados hijos de Dios. Todo el mundo está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ya? Hay solamente dos reinos. El reino de Satanás, de las tinieblas, con un guía, con un príncipe, y el reino del Señor, con un gran director, un poderoso Señor que es Jesucristo. Dice que él ha cegado el entendimiento. O sea, ustedes, queridos hijos de Dios, no se extrañen cuando están compartiendo el evangelio de Cristo, cuando están compartiendo la palabra de Dios con otras personas. No se extrañen de que la gente inicialmente o después de mucho tiempo no quieran escuchar, no quieran entender, no quieran aceptar, no quieran recibir este mensaje de salvación. Extrañémonos y alegrémonos más bien cuando sí lo quieran entender y cuando sí lo quieran recibir y cuando sí lo quieran acatar, ¿ya? Porque hay una ceguera espiritual. Por eso es que siempre antes de ir a evangelizar necesitamos ponernos de rodillas y orar y pedirle a esa persona, pedirle al Señor, al Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quita esta ceguera espiritual que Satanás ha colocado en la mente de esta persona, ceguera a veces religiosa, ¿sí? Tiene que haber una influencia maligna en hombres, en gente importante, en gente culta, con poder en este mundo espiritual. Gente que defiende las cosas más horrendas. O sea, hay una influencia de Satanás en este mundo. Y podemos ver gente que puede tener doctorados y 3 carreras universitarias. Y gente que tiene poder en el gobierno y en muchos lugares, ¿cierto? Y que puede estar completamente ciega a las verdades más sencillas de la palabra de Dios. Satanás está influenciando gobiernos, está influenciando naciones, está influenciando los medios de comunicación, influencia a los artistas, la música, el cine, la política, la educación. Satanás tiene una agenda. Y lo que está pasando en este mundo hoy, en el 2020, esto es fruto de una agenda del pasado, ¿sí? Sencillamente las cosas se están dando en su tiempo. Cristo en la cruz, recordemos que tuvo la victoria contundente contra Satanás. Y al fin de los tiempos, él irá al infierno que arde con azufre y fuego para siempre. Y será atado para siempre, ¿ya? Pero por ahora, él tiene una influencia tremenda, como les digo, en los gobiernos, en los medios de comunicación, en la música, en la política, en el cine. Satanás influencia a seres humanos. ¿Recuerdan ustedes a Judas Iscariote?
Dice la Biblia que él fue influenciado por el mismo diablo para que hiciera lo que hizo, vendiendo a Cristo por 30 monedas de plata. Ahora, eso no le quita ninguna responsabilidad a Judas, porque él tenía la misma capacidad de decir no o de decir sí. Satanás y los demonios pueden hacer milagros, milagros. Y aquí en este punto es donde muchas personas, ¿sí? Y donde muchos de nosotros de pronto fuimos influenciados en el pasado, nuestros padres fueron influenciados por esa necesidad de que ocurriera algo para producir una solución a un problema que teníamos. La palabra de Dios da fuertes advertencias contra la hechicería y el espiritismo. En Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al verso 14. Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al verso 14. Miren lo que dice este texto de la Biblia, y quiero volverlo a leer así como lo compartí el jueves pasado. El Señor está hablando a su pueblo y les dice lo siguiente: estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, es 18, 9 al 14. Repito, Deuteronomio 18, 9 al 14. Excúsenme. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. ¿Cuáles eran esas costumbres? Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Ellos hacían sacrificios de seres humanos, de niños, a los demonios. Pero obviamente no les llamaban demonios. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezclen en brujerías, ni hagan conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Fíjense la advertencia tan fuerte, tan contundente que da el Señor contra la hechicería y el espiritismo, el ocultismo, el hablar con los muertos, la proyección astral, la nueva era, el consultar las cartas del tarot, las experiencias fuera del cuerpo, el control mental que estuvo muy en boga hace unos años, que se le llamaba el método Silva, que ahora tiene otros nombres, pues el mismo perro con distinto lazo. El buscar ángeles guías, la adoración de ángeles. Ángeles entre comillas, porque sí son ángeles, pero no son los ángeles de Dios asignados en servicios para que sean espíritus guías. Dice, a través de estas prácticas pueden ocurrir milagros. Y la gente es justamente motivada a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque es que me dijo todo lo que esta persona no tenía por qué saber. Claro, espíritu de adivinación. Es que lo que me dijo, así tal cual ocurrió. Claro, Satanás es padre de mentira, ¿cierto? No, es que después de que hice ese seminario donde me fue asignado un ángel de luz para que me guiara, no te imaginas la paz, sino una paz que le puede durar un mes, pero después Satanás cobra ventaja sobre eso. Quiero hablar un poco más dentro de 15 días sobre estas prácticas, ¿ya? Qué peligrosas son. O por ejemplo, por esa necesidad que tenemos de comunicarnos con un ser querido, ¿cierto? Y vi en la televisión hace unas cuantas semanas a un hombre que entrevistaron, un tipo bastante influyente, muy intelectual, hablando de la maravilla, de la bendición tan grande, ¿sí?, que había recibido porque por fin se había podido comunicar con su hija que se había muerto, ¿ya? Y se había comunicado y entonces ella le hablaba y él recibía esos mensajes.
Y entonces era maravilloso lo que estaba pasando, y porque ya esa angustia que él sentía por la pérdida de su hija se había ido, porque ya su hija se estaba comunicando con él. Eso es totalmente acción del enemigo. Obviamente él no lo sabe. Ojalá haya alguien, algún amigo que vio este programa y lo pueda orientar, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que cada persona cuando muere va a su lugar y que no pueden pasar de allá para acá ni de aquí para allá. El Señor los lleva a su lugar, ¿sí? Mi mamá que murió ya está en la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso, porque ella tenía a Cristo en su corazón. Cristo era su Señor y su Salvador. Ella está allá, pero ella ya no se entera, según la palabra de Dios, de nada de lo que ocurre acá. ¿Ya? Yo sencillamente cuando pienso en ella, le digo gracias, Señor, por su influencia, bendito seas, y gracias por haberlo llevado a tu presencia. Entonces, mucho cuidado, porque esos son engaños de los demonios, porque no es la mamá la que habla, no es la hermana, no es la hija la que habla. Son espíritus engañadores para producir daño en nuestra vida. En Levítico capítulo 20, el verso 6. Levítico capítulo 20, el verso 6. Permítanme, lo ubico. Levítico capítulo 20, el verso 6. Dice lo siguiente: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Otra forma como los demonios influyen es a través de enfermedades y desgracias. Sí. Y el apóstol Pablo lo dice con claridad. Dice, me ha sido asignado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Le llama así claramente. Esa enfermedad que parece que era una enfermedad, una desgracia en su vida de todas maneras. Tanto que le llamaba un aguijón. ¿Se imagina tener clavado un aguijón en la carne? Le dice, era un mensajero de Satanás. O sea, eso no fue fruto de lo natural. ¿Y qué me dicen de Job? La Biblia es clara cuando menciona que Job fue tocado por el maligno, que el maligno fue a la presencia de Dios y le dijo, déjame tocarla. Y el Señor le dijo, hazlo, pero le puso un límite. La desgracia tras desgracia vivió Job, incluyendo la muerte de sus hijos, la ruina económica, una ruina impresionante, que luego el Señor lo levanta y lo restaura. ¿Pero quién produjo eso? Satanás. Y en Lucas capítulo 13, verso 11, Lucas capítulo 13, el verso 11, dice la Biblia que a una mujer hija de Abraham, o sea, una mujer del pueblo de Dios, estaba atada por años con enfermedad. Leo textualmente, Lucas 13, verso 11. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. ¿Una enfermedad causada por quién? Por un espíritu. Y estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Esta enfermedad era causada por un espíritu. Y en el verso 16 observamos lo siguiente. Y esta, que es hija de Abraham, está hablando Jesús a los fariseos que después de que él la sana y la liberta de este espíritu, lo critican por hacerlo en el día de reposo. Y Jesús les responde, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada por 18 años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Increíble que estaban juzgando a Cristo por haber hecho esta sanación. ¿Están aquí, hijos de Dios? ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Si hay alguien que se está durmiendo, por favor, amén. Señora. Sí, estamos aquí. Con esto no digo que la enfermedad deba ser tratada de una forma diferente si sospecháramos que tiene origen espiritual. No. Cualquier enfermedad que tengamos, debemos tratarla como Dios ha permitido a través de la ciencia médica que lo hagamos, ¿ya? Ahora, los demonios entendamos que pueden provocar enfermedades, pero si tenemos claridad sobre que esto le está provocando una acción del enemigo, sencillamente usted puede decir en el nombre de Cristo Jesús, yo ordeno que esta enfermedad
salga de mi cuerpo en el nombre de Jesucristo. Fíjense que escuchamos de fenómenos que producen trastornos, ¿cierto? Trastornos mentales, que en muchas de las clínicas de reposo hay personas totalmente afectadas por espíritus inmundos, que no hay ningún medicamento psiquiátrico que les pueda ayudar. Recordemos que un hijo de Dios, esto es muy importante que lo recordemos, nunca será poseído por un demonio. Nunca. Porque un hijo de Dios, una persona que le ha entregado su vida a Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo, es una persona que está llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ser poseído por un demonio significaría que ese demonio tuvo más poder y que vino y desalojó al Espíritu Santo de su vida. Y lo desalojó al Padre y al Hijo, y eso jamás ocurrirá. Nunca un hijo de Dios, nunca una persona que realmente nació de nuevo podrá ser poseído, pero sí puede ser obsesionado por un espíritu, sí puede ser oprimido por un espíritu. Y aquí lo acabamos de ver en esta mujer que dice que era hija de Abraham y durante 18 años había sido oprimida por un espíritu de enfermedad. Creo que no alcanzo a tocar todo el tema hoy, pero quiero al menos tocar este punto. Los demonios siempre intentarán destruir la obra de Dios y destruir a los siervos de Dios, destruir a los pastores, a los líderes. Ellos siempre estarán en esa meta. Y lo hacen de muchas maneras. Lo hacen a través de persecuciones físicas, ¿sí? Y esa persecución que hay hoy contra los cristianos no solamente fue del primer siglo, no solamente fue a través de Nerón, no. Esa persecución continúa y nosotros a veces no nos enteramos de ello. Hoy mismo en Irán y en Irak, ¿cierto? Donde se dice que habían por lo menos 2 millones de cristianos, queda un reducto muy pequeño de cristianos. Igual que la China comunista, los han asesinado. A través de diferentes circunstancias, Satanás actúa ya en persecuciones. Miren ustedes, no solamente persecuciones, sino interfiriendo la obra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18, anoten ustedes, 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo de algo que le pasó a él cuando estaba en el plan de fortalecer las iglesias y de ir a evangelizar y ir a firmar las iglesias. Dice así: estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestros rostros, ya que queríamos ir a vosotros. Dice, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Dice, repito, estábamos muy ansiosos y con profundo deseo de ver vuestro rostro. Está escribiendo a los cristianos que estaban en Tesalónica. Y ya que queríamos ir a vosotros, dice, y al menos yo, Pablo, más de una vez lo quise hacer, pero Satanás nos lo ha impedido. Nos lo ha impedido. Muchas veces usted se ha interferido en querer hacer la obra de Dios a través de muchas cosas, de pereza, de miedo, de indiferencia, de apatía. ¿Cuántas veces vemos preciosos cristianos, cierto?, que se involucran en un ministerio, que quieren hacer esto para el Señor y que comienzan con gran gozo y con gran alegría y con una actitud hermosa y luego terminan de otra manera? Mucho cuidado, porque tenemos que preguntarnos, esta apatía, esta jartera, esta indiferencia, esto que estoy sintiendo, ¿procede de ti, Señor, o procede del enemigo? A través de falsas doctrinas, también Satanás querrá hacer interferir la obra del Señor. Falsas doctrinas. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14. Y con esto voy a concluir. Segunda de Corintios, versículo... Cuando vibró el teléfono, capítulo 11, pensé que verso era, 14. ¿qué pasó? Aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia,
cuyo fin será conforme a sus obras. Voy a repetir este texto. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso jamás, o sea, esas formas grotescas con que presentan a Satanás, ¿cierto? Con cachos, con cola, negro, con una cantidad como de nubes oscuras. Eso no es así. Si así fuera, nadie se acercaría. Nadie lo seguiría. No, se disfraza como ángel de luz. Pero es un disfraz, obviamente. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros ¿de qué? De justicia. ¡Qué increíble esto! Ese cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo dice que debemos ser enfáticos y cuidadosos con la sana doctrina. Ser celosos con la sana doctrina sin desbalancearnos. No ser celosos con doctrinas no fundamentales. Cada cosa en su lugar. Cuando usted se esfuerza por estudiar la palabra de Dios, no solamente por leer un salmito corriendo cada día y un parrafito por ahí de la Biblia cada vez que usted se le ocurra durante 10 minutos cada día, no, sino cuando usted hace academia bíblica, cuando usted estudia la palabra de Dios, difícilmente será engañado por doctrinas falsas, así aparezcan excelentes y buenas. En Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, la Biblia nos habla que existen doctrinas de demonios, y dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está hablando a cristianos. De muchas maneras, el enemigo está actuando en este tiempo, como lo ha hecho en otras oportunidades. En este momento, desde hace unos 10, 15, 20 años más o menos, hay una infiltración en la iglesia a través del Evangelio de la Prosperidad, que en algún momento quiero hablar sobre esto. ¿De qué se trata este Evangelio de la Prosperidad? Que no, como dice el apóstol Pablo, no es el Evangelio verdadero, es otro Evangelio. Los judaizantes. Las iglesias cristianas están siendo infiltradas a través de los judaizantes, ¿ya? Volviendo a los ritos y las prácticas del judaísmo y diciendo que esa es la verdadera raíz y que ahí es donde tenemos que volver. Mentira. Otra forma es obviamente a través de los falsos maestros y los falsos mesías. La iglesia está siendo infiltrada. El año pasado, atención aquí, escúcheme por favor. El año pasado, aquí en Bogotá, se dio un congreso, una reunión, con uno de los objetivos, fue infiltrar la iglesia cristiana. A través de, ¿saben qué? La ideología de género. Hubo un congreso de homosexuales y lesbianas en el año pasado. Y una de las conclusiones que ellos sacaron fueron que los únicos, dice, que nos han impedido avanzar más en los propósitos de nuestra agenda son los evangélicos, les llaman evangélicos a los cristianos bíblicos. Dije, otra conclusión les dijo, miren, la iglesia católica no es ningún problema, con ellos podemos pactar para establecer lo de la ideología de género. Y entonces una de las conclusiones que llegaron es, hay que infiltrarlos. Pero saben, queridos hijos de Dios, ya estamos infiltrados. No es que hay que infiltrarlos, ya estamos infiltrados. Hoy hay pastores homosexuales con iglesias para homosexuales. Ya existe Biblia arcoíris, donde los textos claros que hay en la palabra de Dios contra la sodomía tienen al pie de página explicaciones para que diga lo que ellos quieren que diga, o le han cambiado sencillamente alguna frase, alguna palabra, algún énfasis, para que digan lo que ellos quieren que digan. Nosotros no podemos ser ingenuos ante esto. No podemos ser pasivos. Pero atención a esto, queridos hijos de Dios. ¿Están aquí conmigo?
en los acuerdos de paz que los guerrilleros y santos firmaron allá en La Habana, asómbrense, léanlo. Yo me tomé el tiempo de leer todos los acuerdos, todo eso que era un mamotreto así de gordo. Asómbrense. Allí está casi transversalmente la aprobación de la ideología de género. Y uno dice, pero esto, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver uvas con elefantes? ¿Ya? Pues les animo a que ustedes lean ese acuerdo. Hay una relación directa entre gobiernos, entre políticos, entre el poder religioso para establecer ideologías. Si algo me dolió profundamente mi corazón hace 2, 3 años cuando leí eso, y hubo hasta lágrimas y le clamé al Señor, fue ver justamente esta infiltración allí. ¿Ustedes creen que esto solamente es de unas cuantas personas, de unos cuantos grupitos? Porque sí. ¿Por qué creen que ha avanzado tanto la ideología de género? Y que muchos ni siquiera saben de qué se trata, porque algunos hasta dicen, ay, pero qué de malo hay en que 2 personas se amen. Es una ignorancia total. Yo quiero animarles a ustedes, querida iglesia, que estudien, que lean, y lean al doctor César Vidal. El doctor César Vidal es una persona que es historiadora, abogada, filósofa y teóloga hace más de 30 años. Y se ha dedicado profundamente a estudiar estos temas. Y con autoridad enseña de qué se trata esto. ¿Sí? Tenemos que estar apercibidos. La iglesia cristiana ya está infiltrada. Aunque tú seas cristiano, los demonios pueden poner ideas pecaminosas en tu mente y ser tropiezo para otros. Necesitamos estar apercibidos, saber que nuestra lucha no es contra carne y hueso. Tenemos que estar apercibidos que hay maquinaciones y que tenemos que saber cómo enfrentarlos. Y quiero hablar un poco más de esto, de cómo enfrentarlos en otro momento, en otra predicación. Pero solamente quiero concluir con lo siguiente. Vivamos la palabra de Dios cada día. El Señor ha dicho que aquellos que sean firmes en vivir para Él serán vencedores. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos los vencieron, y los vencieron por el testimonio y por la palabra de Dios. Estamos llamados, queridos hijos de Dios, a vivir una vida en comunión con Dios y en comunión con el resto de nuestros hermanos en Cristo. Usted no está llamado a vivir una vida independiente de los demás cristianos. Por eso Dios lo puso en una congregación, para ser protegido. Dice que los pastores fuimos colocados para velar por el alma de las personas que Dios colocó. Pero por otro lado, recordemos que el énfasis más precioso, más poderoso que la palabra de Dios hace y el Nuevo Testamento hace para ser protegido de la influencia de Satanás y de sus demonios es a través de la sumisión a Cristo y de abandonar el pecado. El énfasis de la palabra de Dios en las epístolas para que seamos librados de la influencia del maligno no está en poner la mente y estar centrados en las acciones demoníacas, no. Es estar centrados en abandonar el pecado, en arrepentirnos del pecado y vivir para Cristo, en someternos a Dios. Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Él tiene que huir si usted se somete a Dios y a su palabra. Someterse a Dios es estar dispuesto a abandonar prácticas de cualquier índole, no solamente de ocultismo, porque ya el cristiano no practica ocultismo, sino el pecado. Es saber, como dice en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra personas de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad, y que por eso tenemos que vivir con la armadura del Señor puesta. Pero cuidado, no, mucho cuidado con que aún esto, digamos, se ha tergiversado, ¿cierto? Hay algunas personas que me han dicho, no, yo ya me puse la armadura esta mañana. Así como te pusiste la armadura, no, pues yo oré que tal cosa, ¿no? Entonces, aquel día, hace un tiempo, hablaba con una preciosa dama
que me estaba hablando de la rabia y del odio y de la amargura que tenía contra una persona, ¿cierto? Que no podía deshacerse de ello, pero que se había puesto la armadura. Eso no es así. Ponerse la armadura no es hacer un recito, una oracioncita, donde yo me pongo la coraza y me pongo los zapatos y me pongo la... y todo, ¿no? No, es vivir la palabra, es vivir lo que dice allí. Es tomando las armas espirituales. Sométanse a Dios, resistan al diablo, sométanse a Dios. Lo primero que usted tiene que hacer, como dijo, es someterse a Él. No tiene que ver con que venga y hágame una oracióncita de liberación. En eso caímos de una manera equivocada hace algunos años, donde hubo un boom, digámoslo así, de una doctrina, ¿cierto? Que le incluía una cantidad de elementos que no eran de Dios, y gracias a Dios los pudimos descartar hace unos 20 años, donde todo se centraba que habían personas liberadoras, ¿cierto? Especiales, que eso no es bíblico, y que todo se refería a que usted esencialmente orara por esa persona y le pusiera las manos, y espíritu de mal genio fuera, y espíritu de deuda fuera, y espíritu de yo no sé qué fuera. No, eso es algo mucho más profundo. Sométanse a Dios. Allí está la clave. Yo debo someter mis emociones al Señor, mi voluntad, mis deseos, mis anhelos. Cualquier anhelo o deseo que esté en contra de la palabra de Dios. Cualquier actitud hacia alguna persona de resentimiento, de amargura, de no perdón. Yo tengo que someterlo a Dios y decirle, Señor, me someto a ti. Y aunque tenga que doblegar mi orgullo, me someto a ti, Señor, para perdonar y aceptar a esa persona y dejarla en tus manos. Me someto a ti, Señor, en mi área económica. Hago tu voluntad, Señor, y no la mía. Me someto a ti, Señor, en mi área sexual. Señor, me aparto de todo aquello que me lleva a deshonrar tu nombre, como la pornografía. Señor, me someto a ti. Someto mi matrimonio a ti. Someto mi vida. Someto todo lo que soy a ti. Ese es el punto clave. Dice, resistan al diablo. El diablo no puede resistir a alguien que quiera andar en santidad y en obediencia a Cristo. ¿Y saben qué hará Satanás? Huirá, como las cucarachas cuando se prende la luz, que comienzan a correr y a esconderse. Huirá. No trate usted de llevar esta lucha solo. Manténgase en comunión con cristianos maduros, con sus líderes espirituales que están para ayudarlo. Si nos quedamos solos, corremos el gran riesgo de ser engañados. Neil Anderson, un ingeniero espacial, que trabajó durante muchos años allá en la NASA, que luego se convierte a Cristo y le entrega su vida a Cristo hace unos 30 años, es pastor, ha escrito unos 17 libros más o menos, entre ellos La victoria en la oscuridad. Dice lo siguiente: la victoria que Cristo nos promete es completa. Él prometió que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Querida hija de Dios, amado hijo de Dios, si ya tienes a Cristo reinando en tu vida, Él te ha hecho libre y no podrás ser poseído por un demonio, pues eres templo del Espíritu Santo. Amén. Tendrás luchas, dice Él. Tendrás luchas con tu propia naturaleza pecaminosa y con este enemigo real e invisible. Pero tienes que saber que Cristo ha vencido. Que si tú eres un hijo de Dios, la victoria está garantizada. Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que la realidad de este mundo es real. Pero que esto nos estimula a vivir para Cristo. A tomar nuestra identidad en Cristo. A someternos cada día al Señor. Y Satanás tendrá que huir. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oremos todos en este momento y alabemos a Jesucristo y honremos su santo nombre y glorifiquémoslo y bendigámoslo. Digámosle gracias, Señor, porque tú me hiciste libre, libre con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias porque mi victoria tú la garantizaste en la cruz del Calvario. Bendito sea, Señor, porque mi vida no tiene que estar centrada en la acción de los demonios, sino en Jesucristo, mi Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
porque tengo que cada día rendirte mi vida a ti, Señor. No permitir que el enemigo obre en mí. Bendito Espíritu Santo de Dios, ayúdame a tener tu discernimiento. Ayúdame a tener claridad espiritual. Ayúdame a amar tu palabra, amar lo que tú amas, a estudiar tu palabra, a fortalecerme con la fuerza tuya, Señor, cada día. Gracias, bendito Señor, porque tu victoria es poderosa, es completa y total. Gracias, Señor, porque yo estoy conociendo tu verdad y tu verdad cada vez me hará más libre, Señor. Gracias porque mi objetivo es que tú, Jesucristo, reines en todas las áreas de mi vida. Y dígale usted conmigo, Señor Jesucristo, yo te invito a que reines en mis pensamientos, a que gobiernes los anhelos de mi corazón, que los anhelos que hay en mi corazón sean tus anhelos, Señor. Yo te invito a que tú gobiernes, que tú reines en mi vida familiar, en mi vida matrimonial. Quiero honrarte, Señor, en toda mi acción, en toda mi actuación, como esposo, como padre, como siervo tuyo, como esposa, como madre y sierva tuya. Señor, glorifícate en mi vida, Señor. Ayúdame a abandonar el pecado. Ayúdame, Señor, a saber que mi mayor enemigo es mi propia naturaleza pecaminosa, pero que también otro enemigo poderoso es Satanás y sus demonios, pero que tú eres más poderoso que él y que soy más que vencedor. Dígale gracias, Señor, porque soy más que vencedora, más que vencedor. Te alabo y te bendigo, Señor, y te glorifico y te exalto, mi Dios. Me someto a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.